Bueno, buenas tardes. Este día vamos a continuar con la temática que teníamos ya de la unidad número 8, me parece, si no me equivoco. Voy a revisar. No, sí, 8, que tiene que ver con las clasificaciones de los seres vivos. Ya estamos en el área de biología. Y bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de algunas, ¿verdad? Diversidades que el país ofrece. Nos hemos enfocado en este material del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura, ya que tenemos estudios, ¿verdad?, de El Salvador, entonces vamos a trabajar mejor con estudios de El Salvador. La semana pasada ya lo comenzamos a ver este material y hemos modificado la presentación, aunque hemos dejado la base por derechos de autor, ¿verdad? Así que eh, bueno, comenzábamos viendo, bueno, las leyes que contempla el marco legal salvadoreño sobre el cuidado de la biodiversidad, ¿sí? Es un conjunto de leyes, reglamentos nacionales y convenios internacionales que se respetan, ¿verdad? Yo parece que les decía de que cuando estamos en una área natural protegida no puedes arrancarle ni una hojita a un árbol porque te regañan. Bueno, a mí me pasó, pues casi me meto en problemas por querer extraer algunas cosas de los cóbanos con un grupo de alumnos, porque queríamos llevarlo al laboratorio las muestras. Bueno, mirábamos lo que era la biodiversidad biológica, ¿sí? Que era la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos ecosistemas terrestres y marinos, ecosistemas acuáticos y otros complejos ecológicos que forman parte de este. Entonces, bueno, teníamos también pues lo que son los niveles de organización de la materia y bueno, tenemos acá lo que son las partículas subatómicas te van a formar un átomo, los átomos te van a formar moléculas y las moléculas, fíjate, te van a comenzar a formar biomoléculas. Esas biomoléculas van a ser moléculas como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. En la unidad anterior de hidrocarburos o de compuestos orgánicos vimos las biomoléculas. Entonces, vamos a tener que estas biomoléculas me van a formar, ¿sí? Me van a formar un núcleo, ¿sí? El núcleo me va a formar una célula, la célula me va a formar tejido, el tejido me va a formar un órgano, el órgano me va a formar un sistema, vemos el sistema esquelético, el sistema me va a formar la cantidad de sistemas dentro de un individuo, va a formar un organismo o un individuo. Un individuo se va a reproducir y va a formar una familia o una población, en este caso una población de lomos, y esa cantidad, ¿sí? de lobos más árboles más otras especies van a formar una comunidad. Sí, van a formar una comunidad. Estos van, a su vez, están formando ecosistemas y, bueno, el ecosistema, la interrelación entre muchos ecosistemas van a formar la ecosfera, ¿verdad? O biosfera, como nosotros la conocemos. Muy bien, entonces estas secuencias se llaman niveles de organización de la vida y bueno, mirábamos la diversidad genética que tiene que ver con los genes de las especies eh, y que hemos visto que a lo largo del tiempo muchas de las especies han sufrido transformaciones. Estamos hablando de cientos de años, ¿verdad? Vemos acá una variedad de mazorcas de maíz con granos de maíz de colores, ¿sí? Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con los genes, cómo se manifiesta en cada uno de los individuos. También hablábamos de la variedad de las semillas de frijol y también hablábamos de lo que eran las personas. No todas las personas son iguales. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad genética. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos rasgos que nos han heredado nuestros abuelos y nuestros padres. A veces las personas dicen que los hijos se parecen a los hermanos, ¿verdad? Eso no es posible, ya que un hermano ha descendido del mismo padre,
¿verdad? No engendró a su hermano, entonces no puede parecerse a su hermano. Pueden tener rasgos, pero esos rasgos o esas similitudes quiere decir porque su abuelo se lo heredó o su papá se lo heredó, pero jamás, por ejemplo, mi hijo se va a parecer a mi hermano, ¿sí? Porque mi hermano no lo engendró, lo engendré yo. Ahora, si mi hijo se parece a él, entonces no es que se parezca a él, se parecen a mi papá quizás o a mi abuelo. Entonces ahí sí, esa aseveración sí es correcta. Pero cuando nosotros decimos se parece a la tía, ¿verdad? Eso no es correcto porque la tía no lo engendró. Al contrario, a la tía la engendraron y también tiene rasgos genéticos parecidos. Ahora, los rasgos genéticos probablemente puede ser que mi hijo no se parezca a mí, no tenga mucho de mí. Eh, pero tiene más rasgos de la mamá o de la familia de la mamá. Pero no debo de sentirme triste. Probablemente si planeo tener otro, este se va a parecer, puede ser que se parezca a mí. O también puede ser que no, porque puede ser que los genes de, ¿verdad?, de la mamá sean más fuertes que los míos. Ok, así funciona la genética y se van, fíjate bien, multiplicando este, las especies, se van multiplicando las especies y vamos viendo que pertenecen a la misma familia, pero tienen rasgos genéticos diferentes. Muy bien. Entonces, eso era con respecto a la diversidad genética. Bueno, podríamos tener dos formas de verlas. Por ejemplo, mutaciones, ¿sí? Genéticas, ¿verdad? Y reproducción sexual, que esta es la más común, para tener una diversidad genética. Diversidad quiere decir eh, muchos, ¿sí? O múltiples formas, ¿verdad? De especies genéticas. Ahora, la reproducción sexual es la más común, ¿sí? Para la diversidad genética. Ahora, también vamos a tener lo que es la diversidad de especies. Veíamos lo que era las especies y pues definíamos como un conjunto de ya sea de plantas o de animales, perdón, que en forma natural y libre se reproducen entre sí para producir crías fértiles y similares a sus progenitores. Ok, ¿dónde está estipulado eso? Eso está en la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Esta ley se aplica aquí en el país, ¿sí? Ahora, la diversidad de especies se refiere esencialmente al número de diferentes especies, ¿sí? O sea, en el país tenemos una cantidad de especies, ya vamos a ver un listado de diversidad de especies, las que se han logrado descubrir y cuantificar, ¿verdad? Ahora, tenemos acá un mapa, este es un mapa así general, nada más para dar un panorama. Tenemos 5.500 especies de mamíferos, 5.500 descubiertas hasta el momento. Esto no es en el país, eso es a nivel mundial. Pájaros, hay 10.064 especies de pájaros descubiertas, ¿verdad? Reptiles, 9.547 especies de reptiles. Anfibios, hay 6.771 descubiertas especies, o sea, son anfibios, pero de muchas familias. Peces, 32.000. Los peces, ¿verdad? Tienen una buena cantidad, ¿verdad? De especies en el planeta descubiertas. Crustáceos, hay 47.000 que están registradas. Formas de crustáceo, imagínate, 47.000 formas de un crustáceo. Moluscos hay 85.000 y la parte de los arácnidos, esto abunda, hay 102.248 tipos de araña, por decirlo así, registradas. Y los campeones son los insectos, ¿verdad? Que se han registrado 1.000.000 de insectos, de familias de insectos diferentes. ¿Ok? Esto es un dato mundial, ¿verdad? Es un dato aproximado. Ahora, vemos la diversidad de especies que creo que por aquí nos quedamos la semana pasada. Vemos cómo al mezclar, por ejemplo, al cruzar un burro, ¿verdad? Un burro hembra o burra, más un caballo macho, voy a obtener un burdegano. Sí. Ahora abajo tengo un burro macho
y lo cruzo con una yegua y voy a tener una mula. Ok, aquí estoy diversificando, ampliando la especie. Porque hay especies que sí admiten cruce, pero tienen, por ejemplo, estos son de la misma familia. Hay un descendiente en común, hay un antepasado común. De hecho, hay antepasados jurásicos, ¿verdad? Del muy lejos, y es por eso que tienen los cruces entre ellos, sí funcionan. En las frutas también pasa eso, ¿sí? Podemos hacer injertos, ¿sí? Y podemos hacer también cruces, ¿ya? Por ejemplo, una ciruela más un durazno me forma un albaricoque, ¿ya? Entonces sí se puede hacer eso, ¿verdad? Pero porque tienen un ancestro en común y es viable. Ahora veamos, acabamos de ver la diversidad, ¿verdad? De especies, o sea, la cantidad de especies que hay. Ahora veamos un ejemplo de diversidad genética. La diversidad genética, por ejemplo, esta vendría a ser una mezcla de ambos, genética y de especie. El lobo es el antecesor, pero al lobo lo antecedió otro, ¿verdad? Canino, ¿sí? El nombre científico del lobo es Caninus lupus, ¿sí? Y de una manera, se cree que junto con los colonizadores europeos, trajeron ya este tipo de perros domesticados. Y así fue que se fueron haciendo cruces y tenemos una gran diversidad de perros. Y todos son perros, pero no se parecen, ¿verdad? Muy parecido a lo que le pasa al ser humano, ¿verdad? Hay una cantidad de seres humanos, todos son seres humanos, pero con rasgos genéticos distintos, que se ven reflejados en los rasgos físicos. Ahora vamos a ver lo que es eh, la diversidad de especies en el país. Los musgos, se han contabilizado 50 tipos de especies diferentes de musgos en el país. Líquenes, fíjense bien, en el caso de los líquenes son hongos, ¿sí? Eh, y estos se han descubierto 211. Los líquenes son unas hojuelas que se le pega a la corteza de los árboles, ¿sí? Y esa corteza es como blanca y verde, el de los árboles. Entonces, esas hojuelas como que los recubren, esos son los líquenes. Y fíjense que los líquenes son hongos, pertenecen al reino fungi y tienen un factor importante en el inicio de los biomas. Los biomas son ecosistemas. ¿Por qué? Porque los líquenes que están haciendo en la corteza de los árboles salvadoreños, bueno, lo que están haciendo es alimentándose de la materia, de la madera que ya está descompuesta. Entonces ellos están terminando de limpiar la corteza de los árboles y generan humedad, generan también hábitat para otro tipo de especies como lo son insectos. Vamos a tener las hepáticas, que son tres tipos reconocidos. Más adelante vamos a ver tal vez un ejemplo de hepáticas. Los helechos son plantas que, por ejemplo, la cola de ardilla, no sé si ustedes las han visto, eh, hay unas plantas que se pegan en las paredes y son como que nadie las ha plantado ahí, pero estos se llaman helechos. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí al fondo pueden ver un helecho, ¿sí? Ok, pinos, hay 11 clases de especies de pinos aquí en el país. Árboles y arbustos, se han contabilizado 2.250 tipos de árboles y arbustos diferentes, y plantas se han contabilizado 750. Probablemente esto puede ser más, ¿verdad? Esto es lo que ha registrado el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? De El Salvador, haciendo un total de 3.672 especies diferentes, ¿sí? En la flora del país, en la flora. Ahora vamos a la fauna de El Salvador, mira. Bueno, fauna vertebrada. Se han registrado 318 tipos de especies diferentes, 33 tipos de anfibios, 100 reptiles diferentes, de diferentes especies, ¿sí? O diferentes tipos de reptiles, perdón. 563 tipos de aves, se han registrado 157
mamíferos, haciendo un total de 1.513 especies registradas en El Salvador de forma fauna vertebrada mamífero. Perdón, forma vertebrada. Ahora, la invertebrada vamos a tener 190 tipos de araña, 230 tipos de escarabajo, mariposas 800 tipos de mariposas, 52 tipos de moscas, 62 tipos de hormigas y 51 tipos de abejas. Bueno, tenemos un último acá que es 128 tipos de libélulas. Tenemos variedad de libélulas, pero predominan la variedad de mariposas es grandísima. Ok, eso ¿qué es? Esto es biodiversidad de especies. Así que en un examen, si me pusieran esta tabla o esta tabla, ¿verdad? Yo me daría cuenta rápido, o esta tabla, que me están hablando de una biodiversidad de especies, porque me están diciendo que, por ejemplo, de lechos hay 397. ¿Qué? Números de especies, o sea, diferentes tipos de lechos. Ahora, cuando me muestran esto, donde, por ejemplo, de un antecesor se comienzan, ¿verdad?, a hacer cruces y estos cruces me comienzan a producir otros individuos de la misma especie, pero con formas diferentes, entonces esto va a ser diversidad genética en un examen. Igual acá, ¿sí? Acá voy a tener diversidad, no voy a tener diversidad bueno, sí, en diversidad genética. Y aquí voy a tener diversidad de especies porque me están dando números, me están dando números. Sí, me están diciendo que hay una cantidad de X especie registrada. Entonces, vemos la diferencia entre biodiversidad biológica y la biodiversidad genética. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a la diversidad de ecosistemas. En la diversidad de los ecosistemas, fíjense que vamos a tener, que es la unidad funcional de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente. O sea que en palabras más así como más prácticas, es la relación que tienen los organismos vivos, todas esas especies que hemos visto, ¿verdad? Que están registradas en el país, ¿verdad? Pero cómo interactúan estos con su medio ambiente y con el espacio donde ellos habitan. Esto lo contempla la ley de medio ambiente en el artículo 5. Eso es la ley de medio ambiente del país, de El Salvador. ¿Ok? Entonces, la diversidad de ecosistema es eso, ¿verdad? Cómo las especies se relacionan o se desenvuelven en el espacio o medio ambiente donde ellos habitan. Acá tenemos un término, fíjate, diversidad ecológica, que sería lo mismo, diversidad de ecosistemas, solo que dicho de otra forma. Entonces, he agregado esta parte aquí, ¿verdad?, a la presentación del Ministerio de Medio Ambiente, porque considero de que este esquema, pues, nos va a ayudar mucho a entender. Bueno, mira, acá tenemos lo que es la ecosfera. Es el conjunto formado por todos los ecosistemas. O sea, va a ser todo lo que nos envuelve. Vamos a tener el paisaje. Es el conjunto de ecosistemas diferenciados con alta heterogeneidad, ¿verdad?, tutelado por actividades humanas. El paisaje va a estar condicionado por la actividad humana, pero siguen siendo ecosistemas. Aquí vamos a hablar de parques, bosques, de los cuales el ser humano tiene cuidado de ellos. Por ejemplo, áreas protegidas, ¿sí? Áreas, islas, manglares. En el país tenemos muchos manglares, montañas, pero que sean áreas protegidas. Entonces eso va a ser paisaje. Ok. Bioma. Bueno, los biomas va a ser un sistema regional con comunidades parecidas. Los biomas van a ser la cantidad de ecosistemas que están interactuando entre sí. Ahora, la biosfera, sistema autosuficiente conformado por todos los organismos vivos del planeta. La biosfera va a envolver, ¿verdad?, a todos, ¿sí? Y aquí vemos por niveles, vamos a un individuo, luego la población, vamos a la comunidad, luego a los ecosistemas, es donde ya la comunidad, por ejemplo, de pájaros, tienen que convivir con la comunidad, por ejemplo, de monos, ¿verdad? Ya que estos también habitan en los árboles. Luego, todo este ecosistema interrelaciona con otros ecosistemas
y forman un bioma. Los biomas van a estar dentro de la biosfera y ya vimos que la biosfera es autosuficiente y está conformado por todos los seres vivos del planeta. Y bueno, ¿qué quiere decir autosuficiente? Autosuficiente quiere decir de que él depende de él mismo, ¿sí? Y tiene las condiciones necesarias para seguir existiendo. Bueno, acá tenemos al pie de la página, tenemos que toda la biosfera se puede considerar como un único ecosistema. Entonces, toda la biosfera es un solo ecosistema. De hecho, nuestro planeta es un ecosistema en medio de un desierto que conocemos como Vía Láctea. Sabemos como con el conocimiento científico que en nuestra Vía Láctea no hay otro, fíjate, por el momento no hemos encontrado otro planeta que tenga las mismas, ¿verdad? Los mismos caracteres biológicos que posee el de nosotros. Así que podríamos decirlo que es un ecosistema, ¿verdad? En medio de un enorme desierto. Ahora, con eso no estoy diciendo que no exista la probabilidad de que existan microorganismos y eso es vida, o que fuera de nuestra galaxia existan en otras galaxias vida, ¿verdad? Porque no está comprobado, no podemos asegurar eso porque no lo hemos comprobado. Ahora, de lo que te hablaba acá, mira, vamos a tener la biodiversidad de ecosistemas y los ejemplos de nuestro país pueden ser los manglares, ¿sí? O ecosistemas de playa, así también se les llama. Mira, sustentan la pesca, esto es un beneficio, protección ante tsunamis y cambio climático, ellos son barreras que de una u otra manera ante un tsunami nos podrían ayudar. Capturan fíjate bien, 5 veces más carbono que los bosques tropicales, los manglares, bueno, de hecho los océanos capturan el CO2, ¿sí? Porque los océanos son el regulador térmico del planeta, absorben la temperatura. El problema de absorber el CO2 es que las aguas se vuelven muy ácidas, ¿ok? Entonces, los manglares hacen eso, capturan el CO2, ¿verdad? Y lo capturan en sus ramas. Los manglares ya sabes que son como bosques inundados de ramas, ¿verdad? De árboles, ¿verdad? Con largas ramas y hojas cortas. Junto con dunas y vegetación de playa protegen de la erosión. Bueno, los manglares también eh, ya que es un sistema de raíces, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, no un manglar no de árboles, sino que de una especie de, de ramadas, están evitando la erosión. Y bueno, por supuesto, hacen la restauración, ¿verdad? Ecológica para recuperarse. La humedad, perdón, los humedales retienen sedimento. Los humedales van a ser, aquí tenés una foto donde se combinan, por ejemplo, en los lagos, vamos a ver eso de humedales, donde las plantas han recubierto superficie del agua y dice que retienen sedimentos, depuran las aguas, protegen contra crecidas e inundaciones y recargan acuíferos o mantos acuíferos y estos son hábitats para muchas especies. Hábitat quiere decir hogar, hogar de especies, ¿verdad? El lugar donde viven las especies, el hábitat. Ok, bueno, esos son los humedales. Bueno, tenemos lo que son los bosques de galería en márgenes de los ríos. Bueno, estos son a las riberas de los ríos, como decimos. Y bueno, estos son corredores biológicos que interconectan ecosistemas. Aquí se están interconectando biomas, si recordás lo que significa bioma. Entonces, aquí estamos, son las fronteras de ecosistema versus ecosistema. Entonces, estos corredores biológicos en El Salvador, bueno, ya tenemos, por ejemplo, un mapa del corredor biológico. Bueno, cuando estuviste en básica creo que te dieron eso. Pero no pusimos atención porque no tenía sentido ver los corredores biológicos si ni siquiera sabíamos que era un ecosistema. Pero espero que ahora cobre sentido que es un corredor biológico. Es una área tan importante porque es como un puente entre un ecosistema de un lado y el ecosistema del otro lado. Por eso hay leyes que los protegen. Bueno, dice acá que reducen arrastre de agroquímicos hacia los ríos. Sí, de hecho ellos van a ser retenedores de los químicos que en la industria este,
de la agricultura, porque en la agricultura para producir hay que usar químicos, no se puede de forma natural. Recuerden que es una producción que hay que sacar y no se podría de forma natural. Entonces se tiene que usar químicos, pero estos químicos, ¿verdad? Estos árboles y sus raíces hacen esa retención. Controlan además la erosión, todos sabemos que es la erosión de la tierra, protegen contra inundaciones, son barreras que también eh, ayudan a que el agua no vaya más allá de los límites que tiene que ir. Y a falta de bosques de galería en 2/3 de márgenes de los ríos principales, fíjate, los ríos o los bosques son retenedores de líquido, infiltran agua a las aguas a los subterráneos. Ahora, ¿por qué escasea el agua en lugares como Soyapango, San Martín, en lugares superpoblados? ¿Por qué? Para poder construir esos viviendas, ¿sí? Esos lugares tan populares, ¿verdad? Por la cantidad de personas que viven, hay que talar árboles. Entonces los árboles ya no hacen la infiltración y comenzamos con problemas de que cavan un pozo aquí, cavan un pozo allá, no hayan agua. ¿Por qué no hayan agua? Porque los árboles con sus raíces se encargan de infiltrar, ¿verdad? O de mandar el agua sobrante de las lluvias, ¿verdad? Hacia los subterráneos y que estos se depositen y se mantengan ahí. Entonces, eso es bien complicado, porque si no tenemos, por ejemplo, árboles, los niveles de agua potable, esos van a ir reduciendo. Bueno, clasificación de los ecosistemas en El Salvador. Vamos a tener bosques de manglares, bosques tropicales, bosques semi, semidecid, me cuesta decir esta palabra, bosques tropicales semideciduo, ¿sí? Bosques tropicales semideciduo mixtos, bosques tropicales que siempre están verdes, y bosques tropicales verdes en estación aciculifoliado. ¿Sí? Estas hojas, esto quiere decir hojas angostas, este tipo de bosque, ¿verdad? Que tiene hojas angostas. O sea, en el país hay todavía bosques, ¿verdad? No como hace unos 50 años, pero siguen existiendo bosques. Bueno, para ir finalizando esta parte, porque pretendemos ver parte del otro tema, vamos a ver las relaciones que van a tener, fíjate bien, las especies ya en un ecosistema, y esto se ve en los ecosistemas del país. Fíjate, tenemos la intraespecífica. Intraespecífica me está diciendo la misma especie, ¿verdad? Relacionándose con ella misma, ¿sí? Ahora, intra, vale, te voy a poner un ejemplo. Las hormigas. Las hormigas, las abejas es una intraespecífica. Si vos quitas una hormiga del camino que ellas llevan y te la llevas para otro lado, ¿sí? Allá va a haber un hormiguero también, pero no la van a aceptar, ¿sí? Esta no puede vivir sin estar con su hormiguero. Esta moriría, ¿verdad? Además que las hormigas no están diseñadas para ser individuales. Lo mismo pasaría con una abeja. ¿Sí? Quitémosla de su panal y enviemos la otra. No la aceptarían porque no pertenece a esa colmena. Bueno, la competencia se da entre las mismas especies, por ejemplo, por comida, ¿sí? Se da por reproducción. Vemos un león, por ejemplo, no permite que exista otro león macho en su jauría, ¿sí? Hay niveles jerárquicos. Entonces, sus hijos, a veces los leones los terminan matando los papás, ¿sí? El mismo león mata a sus crías porque él no puede permitir que exista otro macho en su manada. Entonces, ¿qué termina pasando? Las crías de leones macho se terminan siendo desterradas. Entonces, la competencia entre la misma especie puede ser por reproducción, por alimento, por espacio también. En los árboles se ve esto, las competencias. Bueno, quienes han ido a bosques de mango van a encontrar que al pie de los árboles de mango
no hay árboles de mango pequeños y solamente hay semillas podridas, semillas secas. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? El mango ha hecho una competencia, el mango grande, en el cual extendió sus ramas y ha tratado de cubrir toda la luz solar para que sus hijos, o sea, sus semillas que bota, no puedan, ¿verdad?, crecer y así él aprovechar solo los recursos para él y sus hijos se terminan descomponiendo y sirven de nutrientes para él mismo. Eso es la competencia, ¿sí? La cooperación, bueno, aquí vamos a poner ejemplos como la colonia, ¿verdad? Y vamos a tener individuos que están cooperando, ¿verdad? Y se unen físicamente, ¿verdad? En el quehacer, ¿verdad? O en los trabajos que van a beneficiar a una comunidad. Y bueno, aquí tenemos ejemplos, la hormiga, abejas, leones, ¿verdad? Los leones trabajan en equipo para poderse alimentar. Solos por sí no van a poder, por ejemplo, derribar un búfalo, ¿verdad? Que les duplica muchas veces en tamaño, o un elefante que les duplica su tamaño muchas veces. Inclusive las jirafas igual, para capturar una jirafa tienen que atacarlo toda la manada. Bueno, parasitismo. El parasitismo va a ser también intraespecífica entre la misma especie, porque vamos a tener individuos de la misma especie, eh, como las golondrinas. Ellos son individuos que dejan los huevos en el nido próximo. ¿Qué pasa con eso? Quieren que se los cuide otro, ¿sí? Roban nidos, ¿verdad? Y el trabajo de otras golondrinas lo aprovecha otro. ¿Para qué vivían? Dice uno. Entonces, de ahí te deriva el término parasitismo social. Eso a veces se lo decimos a las personas, lo cual no es correcto decírselo, porque en la jerarquía del reino animal, nosotros somos animales, pero racionales. Y hay términos entre las relaciones interespecíficas que no aplica para nosotros. Ahora, pero siempre se los decimos, a veces pues hemos encontrado personas que no quieren trabajar y quieren que siempre les estemos dando la guía, dando la clase, explicándolo, o sea, y le llamamos, eso es un parásito, pero no es correcto decirlo para seres humanos, ¿verdad? Ok, eso sería un ejemplo, la golondrina es un parasitismo entre la misma especie, porque vamos a encontrar el término parasitismo en otras relaciones. Ahora vamos a las interespecíficas. Inter quiere decir entre otros, intra con uno mismo. Entonces acabamos de ver las intraespecíficas entre la misma especie y ahora nos toca ver lo que son las relaciones interespecíficas, o sea, especie contra otra especie, contra especies diferentes. Vamos a tener la simbiosis y bueno, en el caso de la simbiosis, no sé si han visto a veces que el tiburón anda un pececito abajo o anda un pececito arriba. Eso sería, fíjense bien, comensalismo. A muchas veces lo confunden con simbiosis. Simbiosis es, fíjate bien, se beneficia una o dos especies, ninguna sale perjudicada. Ok, pero si muere una, muere la otra. Y vamos a ver los líquenes, aquí puedes ver los líquenes y el musgo. Si muere el líquen, también va a morir el musgo, porque el musgo es una planta que se va a alimentar del desperdicio del hongo que se llama líquen. Entonces, si muere el líquen, entonces va a morir el musgo. Esto lo hallamos en la corteza de los árboles. Simbiosis es eso. Las dos especies que son de diferentes especies se benefician, pero ninguna sale perjudicada. Pero eso sí, si muere una, muere la otra. No puede vivir una sin la otra. Ahora, cuando vemos el tiburón que anda un pececito arriba o abajo, se llama rémora o monitor. El monitor o rémora lo que está haciendo ahí es esperar que el tiburón atrape algo, lo rasgue y esas migas que le caen al tiburón, ella las está consumiendo. Eso es comensalismo, ¿verdad? Pero muchas veces se confunde con simbiosis. Al tiburón no le afecta nada que la rémora le esté comiendo las migajas, ¿verdad? Pero, pues yo me imagino que más de alguna vez que lo logra cachar, se lo come también, ¿verdad? Entonces, por eso esa no es simbiosis.
hemos visto quizás en documentales o en videos o en imágenes que en África o en los zoológicos a los animales se le paran los pájaros. Por ejemplo, a los bisontes, a los ñu, a los elefantes o a los hipopótamos. ¿Por qué permiten que un pájaro esté encima de ellos y no les hacen nada? Bueno, lo que pasa es de que eso es comensalismo. Y ese, lo que hace, lo que está haciendo ese pájaro es comiéndose las pulgas y las garrapatas, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, por eso esos animales le permiten estar a ese pájaro para que lo pueda limpiar. Eso sería comensalismo. Mutualismo sería algo obligatorio. Hay una relación de ganar, 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 dos obteniendo beneficios. Se distingue el mutualismo permanente, interacción continua, como los líquenes del hongo. Ok, acá pues lo hemos clasificado en el mutualismo, pero fíjense que esta relación pasa de ser mutualismo porque ambos se benefician a simbiosis. Ya, en el caso de la simbiosis es si uno muere, muere el otro. Bueno, el mutualismo intermitente es en aquel en que las especies principalmente necesitan de tal relación, por ejemplo, yuca y mariposa. ¿Para qué? Por ejemplo, una planta necesita de una mariposa para que lo polinice o de una abeja, ¿sí? Ok, y se ven beneficiados ambos. La abeja lo que busca es el azúcar del polen y lo lleva en sus patitas hacia otra planta, ¿sí? Y con eso se poliniza y se reproduce la planta. Y el de cooperación no es obligatorio, también hay una relación de más, no obligatorio, siempre intermitente, ambas especies salen beneficiadas. Se diseminación de semillas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en la cooperación vemos de que, bueno, vimos la cooperación entre las mismas especies. Acá la cooperación entre especies diferentes lo podemos tomar como el desparasitar a un mamífero, el pájaro que desparasita a un mamífero. Bien, y hablamos del comensalismo. Vemos acá un comensal, se beneficia el comensal y otra hospedadora. Indiferente, se puede permanecer obligatorio para el comensal. Y bueno, los líquenes, por ejemplo, en un árbol, ese está comiéndose la corteza del árbol, pero la corteza ya son células muertas del árbol. Puede ser intermitente, por ejemplo, ratones transportando insectos o parásitos, ¿verdad? O no parásitos. Entonces, eso es comensalismo. Los ratones transportan pulgas, ¿sí? Y bueno, vamos a lo último, relaciones interespecíficas. Vamos a tener el antagonismo, amensalismo, competencia, parasitismo y depredación. Estas siguen siendo interespecíficas, o sea, con diferentes especies. Mira, en el antagonismo, una de las dos especies al menos sale perjudicada. Aquí vamos a tener, por ejemplo, eh, veamos, no sé si han visto que a veces se agrupan las hienas, ¿verdad? Y los perros salvajes. Hay perros salvajes y hienas no son lo mismo. Entonces, estas a veces pues cazan en conjunto o se defienden contra las manadas de leones. Pero ya sabemos que las hienas, si se queda una sola, los perros se la van a comer, ¿verdad? Aunque en el momento se defendieron, se unieron para pelear contra un león. Eso es antagonismo. Ok, entonces, amensalismo. Vemos una relación menos y cero. Una de las especies se denomina amensal y la otra inhibidora, o sea, no pasa nada, ¿verdad? En el caso de la inhibidora de tal relación no le supone beneficio ni perjuicio, a esta le da igual. Por el contrario, el amensal sale perjudicado, ¿sí? Inhibición de desarrollo de bacterias, por ejemplo, el hongo. Bueno, los hongos también pueden contraer bacterias, igual que las plantas, ¿sí? Eh, a la planta le puede dar igual que, que haya a su alrededor un montón de bacterias en el suelo, pero de un momento a otro puede salir perjudicada. Eso es amensalismo. Competencia. Bien, los lobos, por ejemplo, o pongámoslo así, tigres, ¿verdad? Contra pumas o panteras. Son felinos, pero
especies distintas y están peleando por presas. O, por ejemplo, pueden ser hienas y leones. Ambos pelean por presas. Las hienas son depredadores también hasta cierto punto, pero son más que todo, estos son carroñeros, pero también cazan, ¿verdad? Pueden cazar en manada. Y el parasitismo, pues, es una relación donde el parásito gana y el huésped pierde. Bueno, la competencia, ambos pierden, pueden perder ambos. Y en el parasitismo, el parásito gana y el huésped pierde. Fíjate que la especie parásita sale beneficiada y la hospedadora perjudica. Yo hace como unos 2 años, un perrito que tengo por acá, un Rottweiler, había agarrado una gran rata y esa rata, bueno, la andaba sacudiendo y pues se la quité. La pobrecita estaba agonizando, ¿verdad? Y ya con sangre en su boquita, ¿verdad? Decidí hacerle compañía. Entonces, comencé a ver, quería ver el proceso de cómo se iba, ¿verdad? Del mundo físico y estaba llena de saliva, pero me percaté que tenía un montón de pulgas. Las pulgas se le salían cuando la rata dejaba de respirar y cuando la rata volvía a respirar, las pulgas se regresaban. Fue un poco extraño ver eso, pero es así. El parásito, cuando el huésped se muere, él lo que hace es nada más salirse y irse para otro. Lo mismo hacen las garrapatas. Si una garrapata puede portar 3.000 huevecillos, 5.000 huevecillos, si de esas garrapatas grises gordas, ¿verdad? Ahora, la depredación es más fácil de entenderla. Vamos a tener un depredador, el que es el que va a ganar, y vamos a tener una presa, que es el que va a perder. Podemos poner el ejemplo del lobo y la liebre, podemos poner el ejemplo de un impala y un león. Un impala es como un ciervo con grandes cuernos. Y bueno, tenemos que la depredación tiene un efecto de control en las poblaciones. O sea, si no existieran los depredadores, uno dice en los documentales, ay, yo si hubiera visto esa culebra que agarra al conejito, la mato, dice uno, porque pues sí, le da cosita. Pero fíjate que en el medio natural, eso es normal, ¿verdad? Que unos mueran, ¿verdad? Y otros se alimenten, eso es normal. Entonces ahí tiene que prevalecer las adaptaciones, la selección natural, o sea, las especies que estén más adaptadas van a sobrevivir, ¿verdad? A todas estas, ¿verdad? Relaciones que hemos visto hoy. Y bueno, llegaríamos hasta acá, pues nos queda pendiente parte de la temática. Es extenso, pero no podemos cubrirlo. Aquí vemos lo que es una cadena alimenticia, ¿verdad? De lo que hemos visto. Entonces ya queda poquito. Luego de esto, pues vamos a ver los reinos en la naturaleza, ¿verdad? La próxima semana, si Dios nos lo permite. Ok, bueno, este, terminamos con ello. Gracias por hacerse presente